Jorge García es cofundador de Aquadat, Water Deep Tech, cuyo objetivo es generar y transformar datos del agua en información útil y soluciones, como por ejemplo gemelos digitales, que luego nos explicará, para una gestión eficiente del agua y por lo tanto también de sus nexos. Este proyecto ha sido MIT Water Innovation Prize Finalist y Galileo Master Regional Winner. Actualmente ostenta el sello de excelencia H2020 dentro del Green Deal, otorgado por la Comisión Europea, y sello de PYME Innovador, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En el 2022 fue seleccionada entre las 35 organizaciones dentro del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, y en el 2023 ha sido seleccionado por el Servicio de Ciencia de Datos del Centro Vasco de Aplicaciones o de Matemática Aplicada. Es ejecutivo MBA por el eBusiness School, acredita 20 años de experiencia en gestión a lo largo de la cadena de valor de la industria de las telecomunicaciones. Eso ha quedado muy atrás, Jorge. En los últimos 10 años se ha centrado en proyectos de innovación social y medioambiental. Ha sido coorganizador del TEDx Bilbao y del Financial Congress Digital Meeting. Fue elegido Founding Curator del Hub del Global Shaper Bilbao, una comunidad del World Economic Forum que empodera a la juventud para que desempeñen un papel activo en el diseño de agendas locales. Bueno, pues, querido amigo, adelante, es tu turno. Venga. Voy a intentar correr porque he visto que bebemos de las mismas fuentes y tenemos algunas imágenes similares. Por complementar todo lo que se ha mencionado previamente, voy a dar una vertiente un poquito más tecnológica, pero siempre sin plantear trilemas, es decir, no tiene que haber una duda de si vamos por lo económico, lo social o lo medioambiental. Debemos de aspirar a un equilibrio. Bueno, en verano del 70, una serie de investigadores, por primera vez esta especie de estudio que se encargó por parte del Club de Roma, pues planteó que de seguir la evolución que estábamos llevando, pues el planeta tenía sus límites. Y había como 5 cuestiones interrelacionadas que solo con el crecimiento demográfico, el sistema de producción alimentario, sistema industrial, extracción de recursos, todo eso, pues había un límite. Y como bien se ha mencionado, pues no estamos aprendiendo en exceso, porque más actualizadamente pues estamos superando cada vez más dichos límites. De hecho, el agua dulce está fuera de esos límites y la parte de océanos está cerca de llegar. Y efectivamente, no todos los países estamos en la misma. Si fuéramos como Qatar, el 11 de febrero agotamos el saldo de recursos disponibles, con lo cual estarían viviendo en números rojos pues 10 meses, ¿no? Una auténtica barbaridad. Si viviéramos como en Estados Unidos todo el resto del planeta, pues el 14 de marzo estaríamos en números rojos. Y España se ha mencionado, estamos en mayo. Pues en mayo hemos acabado ya y estamos en números rojos. Entonces, bueno, tenemos desde luego suficientes fuentes de datos, de información que nos debería invitar a la reflexión y a la acción. Y de hecho, esa tendencia está haciendo que en el 70 estábamos equilibrados con los recursos disponibles, pero ya veis la tendencia. Quitando en el 2020 que mejoramos un poco porque estábamos confinados, pues seguimos un poco la tónica similar, ¿no? Y bueno, como decíamos, ¿no? Dependiendo del país en el que estuviéramos, Estados Unidos, si fuéramos todo el mundo como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas, lo cual es una auténtica aberración. Pero hay un mensaje de oportunidad, de esperanza. Estamos a tiempo de poder cambiar esto y la ciencia, por lo menos el 97% de los científicos, valida que si modificamos nuestros comportamientos y las decisiones que tomamos, estamos a tiempo todavía de poder revertir este camino que desde luego nos lleva a un precipicio si no hacemos algo diferente. En cuanto al agua se refiere, tenemos, yo suelo decir, un multiverso de cuestiones. Más que un universo, es un multiverso. Pero sintetizamos nosotros en 3 grandes bloques, ¿no? Está el reto de la cantidad,
donde ya, como se decía, 2.000 millones de personas viven en un territorio en el que hay escasez de agua, y de hecho al 2050 se prevé que la mitad de la población mundial, y ya hemos llegado a 8.000 millones de personas, con lo cual si llegamos a 9.000 millones, pues 4.500 vamos a estar en situaciones complicadas. Está luego el reto de la calidad, donde en contra de lo que pudiera parecer, pues países y economías del norte o más avanzadas, pues también tenemos retos de calidad del agua. Y no se puede bajar la guardia, como hoy se ha mencionado. Hemos mejorado en algunos aspectos, pero no se puede bajar la guardia, porque a medida que vamos profundizando, descubrimos que en el agua hay más cuestiones que, pues bueno, las nuevas directivas, la nueva regulación y la responsabilidad debería de llevar a evitar que estuvieran. Y, por supuesto, la crisis climática, que esto nos somete a eventos extremos y ya no es restrictivo de países del sur. Alemania hace 3 veranos tuvo inundaciones. El siguiente verano el Rin dejó de ser navegable en algunos tramos, un eje vertebrador económico fundamental. Y, sin embargo, el verano pasado, pues, no sé si fue el aeropuerto de Frankfurt, estuvo anegado un par de días. Estamos hablando de Centro Europa y una de las principales economías del mundo. O sea, no nos escapamos nadie de estos efectos. Y, de hecho, a nivel local, por coger así cuestiones que han salido recientemente, hemos tenido hace nada cortes de suministro en algunos municipios en Euskadi. Hemos tenido que llevar barco y hay muchas razones, porque también a veces se habla solo con una parte que se conoce. Si no planificas, yo suelo decir que en el agua las soluciones no se improvisan. Se puede ser creativo, pero necesita de una planificación y de una actuación permanente y estructural, ¿no? Pero lo que sí que, si vamos viendo nuestras facturas, va habiendo un incremento. A medida que, como bien se decía, el agua es gratis, que te llegue en condiciones adecuadas a tu grifo no es gratis. El sol también es gratis y la energía nos la cobra, ¿no? Yo suelo decir que ojalá el agua costara la mitad que la energía, para que la gestionáramos más y mejor. Pero, desde luego, no estamos en esa. El agua tiene que seguir incrementando y cuando nos falta, como bien se ha mencionado, es cuando nos damos cuenta, ¿no? Por primera vez, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 se pusieron números a algunas de las cuestiones fundamentales para ese desarrollo sostenible. El ODS 6 tiene varios indicadores y se segmentan entre agua potable y saneamiento y depuración. Estamos un poquito más cerca a nivel global en cuanto a agua potable. Aún así, pues 1 de cada 4 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable todavía y no vamos a llegar. Tendremos que hacer un esfuerzo demasiado importante y no tiene pinta. De hecho, desde el COVID probablemente se hayan frenado un poco esa evolución. Y donde sí estamos realmente, tenemos bastante que hacer es en saneamiento y depuración. De hecho, Naciones Unidas reconoce que, aunque el dato objetivo que está encima de la mesa es el 54, los países con menos infraestructura y en una situación más delicada son los que no aportan datos, por lo cual ese dato con alta probabilidad es inferior. Pero, hablando de posibles soluciones, hemos contextualizado, como bien ha mencionado Víctor anteriormente, ¿no? Solo lo que se mide se puede mejorar. Y es increíble que no sepamos ni la cantidad en muchas ocasiones ni la calidad del agua que consumimos. Entonces, es necesario los datos, pero también es necesario transformar esos datos en información que nos permita tomar decisiones. Un poco como cuando cogemos un vehículo que no conocemos, que nos empiezan a saltar testigos y a 120 por hora como mucho discriminas que el rojo es peor que el amarillo, pero no te ayuda mucho. El pitido, la luz te pone hasta tenso, ¿no? Es más importante saber la persona que está operando ese sistema qué información necesita y que pueda tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, yendo a posibles soluciones que, con toda esta digitalización que se está avanzando, en el mundo del agua agua y sus nexos, porque el agua está relacionada con todo. Si no hay azul, no hay verde y no hay muchas cosas. Entonces, está el concepto de los gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? De una infraestructura física, normalmente se ha empezado implantando en grandes empresas, industrias fundamentalmente. Tú puedes digitalizar dicha infraestructura y puede tener una precisión de centímetros o milimétrica, es decir, casi que llegues a ver el detalle de un tornillo. Pero eso en sí mismo no sería un gemelo digital, eso es pues, que tienes digitalizada tu planta. Lo importante es que haya datos.
y la gobernanza de todos esos datos, que en tiempo real o lo más cercano a tiempo real te esté trasladando cómo está esa infraestructura física, es lo relevante. Si un gestor de aguas o un regulador tiene que pues regular, coordinar, supervisar un territorio, un ámbito de actuación, pues hay dos formas. Puedes ir físicamente a verlo o puedes disponer de sistemas que te estén dando dicha información y te permita hacer tu labor, ¿no? Y lo importante sería después que ya tienes la materia prima, que puedes cocinar modelos predictivos, es decir, te puedes llegar a adelantar y puedes incluso llegar a prescribir a las personas que operan los sistemas ante determinados escenarios cuál puede ser la solución óptima en ese momento. Con lo cual, bueno, pues este sería un poco el sistema de lo físico a lo digital, de lo digital a modelizar el futuro, incluso ya con ese aprendizaje que llegues a modificar esa infraestructura física con el aprendizaje y las nuevas necesidades y los nuevos contextos. Perdón. Entonces, un ejemplo de una pequeña planta depuradora, pues tú podrías tener el consumo energético de esta turbina, podrías tener el caudal que pasa por cada punto de ese sistema, podrías tener el estado de los depósitos, podrías tener la calidad del efluente del vertido que genera dicha planta, y esto se puede modelizar matemáticamente y estadísticamente, o si tienes los datos tendrías el rendimiento en tiempo real. Y eso conllevó, en el caso que estamos hablando, hasta un rediseño de dicha planta para adaptarse a nuevas directivas. Ejemplos de cómo a veces tampoco tiene que ser excesivamente caro, y nosotros somos agnósticos tecnológicamente, porque a veces el que vende martillos solo piensa en martillazos, y nosotros creemos que hay cajas de herramientas, y hay que ver cuál es la herramienta óptima o la combinación de las mismas. Este es un ejemplo durante el COVID. En la Ría de Vigo, como no nos podíamos mover desde Bilbao y tenemos Mapamundi, pues viajábamos con los satélites. Entonces nos analizamos concretamente la Ría de Vigo. Hubo un día, el 29 del 5, si no me equivoco, que hubo un vertido. Bueno, esto genera, en las condiciones propicias, un levantamiento de un tipo de cianobacteria tóxica, la clorofila A, y dices, bueno, esto es un problema medioambiental. Bien, lo que pasa es que, no sé si apreciáis, hay unos puntitos verdes dentro de este círculo, esos son bateas de mejillón. La Ría de Vigo, junto con la de Arousa, son los mayores productores de mejillón del mundo. España es el mayor productor de acuicultura de Europa. Entonces, un problema de salud medioambiental es un potencial problema de salud pública. Incluso aunque tuviera sensórica las bateas, que no es lo habitual, cuando llegara allá, y como veis la dinámica de las mareas de la ría hace que se desplace, pues afectaría a la calidad de ese producto y dejaría de ser apto para el consumo. Con lo cual también tiene un efecto que como consecuencia sería que económicamente tiene un impacto el problema de salud medioambiental. La primera vez que juntamos estas tres imágenes nos sirvió para que esta narrativa fuera visual y la gente comprendiera que hay que unir los puntos, porque a veces parece que lo medioambiental es de de determinada gente. No, es que esto es un equilibrio o un desequilibrio, pero desde luego cuando rompen los equilibrios afecta a todos y a todas. Otro ejemplo, unos empresarios también durante el COVID, bueno, posteriormente al COVID, les conocimos durante el COVID, nos pidieron que analizáramos Campeche, desconocíamos el porqué. Está aquí en el Caribe mexicano, concretamente esta tesela, este cuadrado, y vimos que hubo 4 vertidos justo el día antes de la reunión de petróleo. Aprendimos que Cemex tenía un centro logístico en ese punto y que estos empresarios en el Yucatán, y aquí empiezan 2 reservas naturales, tenían intereses turísticos. Claro, si tú tienes una propuesta de valor en que estás vendiendo naturaleza salvaje en un entorno natural, etcétera, y de pronto tienes vertidos de este tipo, pues esto tiene impacto. Y cuando vas de vacaciones no esperas tener chapapote cerca, ¿no? Un caso más que, por ejemplo, la fuente de datos nos puede aportar. El huracán Isaac, que el verano pasado pegó fuerte desde Centroamérica y subió hasta Canadá, se podría utilizar para hacer una estimación de qué zonas van a verse afectadas. Esta es una zona sur de Estados Unidos. En este caso es un análisis ex post, de qué zonas realmente fueron afectadas. Esto desde el punto de vista de seguros, bueno, desde el punto de vista primero de prevención, mitigación, adaptación, y luego en caso de impacto, ver lo que realmente ha ocurrido y ya optimizar toda esa gestión de los peritos y todas esas peleas que pues, económicamente pueden ser un dolo importante, ¿no?
Esto lo hemos adaptado, que tradicionalmente los pocos casos que hay están en grandes industrias, lo hemos adaptado incluso al entorno agrícola. Se estima a nivel global que el 70% del agua se consume en el sector primario, fundamentalmente agricultura, 20% industria, 10% concentraciones urbanas y humanas en general, pero urbanas en particular. Estamos trabajando con el mayor operador agro en 2 tipos de cultivo leñoso de Europa y les propusimos que en fincas, que está desde más de 650 hectáreas, hiciéramos un gemelo digital. Y con las fuentes de datos disponibles, porque no tenían sensores en todas ellas, pues podíamos caracterizar esas fincas, podemos aportar hasta 500 datos agronómicos, es decir, se puede hacer una due diligence antes de comprar una finca a largo plazo, analizar las características de dicha finca, puedes ver la evolución en el tiempo y ver cuál es el cultivo óptimo y bueno, pues, equilibrar lo económico, lo social y lo medioambiental. Esto está llevando a que esta organización está duplicando cada año y de hecho esta propuesta de valor de tener un gemelo digital que les permitiera dar acceso a sus inversores a las fincas en las que están invirtiendo, pues les provocó que un fondo con mandato en biodiversidad y en inversión responsable les puso 200 millones de euros porque era lo más transparente que habían encontrado en el mundo. Y para que veamos, como bien se mencionaba antes desde la filosofía B Corp, no es ese trilema, sino que lo económico puede conllevar impacto positivo y viceversa, ¿no? Este es un ejemplo. Y yo creo que viene ahora el vídeo, porque afortunadamente en Europa hay un proyecto que se llama Destination Earth, que va orientado precisamente a con las tecnologías disponibles, porque vivimos un momento que nos permite hacer cosas diferentes, y orientado a abordar pues, los retos de la crisis climática y proteger pues, la naturaleza y la tierra, ¿no? El Centro de Computación de Barcelona es uno de los agentes que está colaborando para procesar todos esos datos, que son millones de datos. Entiendo que entendéis, se puede analizar el pasado, el presente y predecir futuro. Es muy importante esta visión temporal también. Vale, y si volvemos a la presentación ya acabamos ya. Entonces, como decía nuestra buena amiga Jane, tenemos que decidir la diferencia que queremos hacer, porque todas las personas podemos aportar desde nuestras decisiones diarias. A veces esperamos que otros hagan, delegamos en exceso igual en las administraciones, reclamamos que otros hagan, también todos podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues como decía la frase, ¿no? Sé el cambio que quieras ver. Entonces, bueno, sin más, eskerrik asko.